Ok, chicos, buenas tardes para todos. Entonces, continuando con la misma temática de la semana pasada, vamos a ver hoy cómo funcionan las máquinas hidráulicas, el concepto teórico de una máquina hidráulica. Cuando yo hablo de una máquina hidráulica, estoy hablando de máquinas como el gato hidráulico o como cualquier elemento que utilice estos principios de la mecánica hidráulica para multiplicar fuerza. Eso es una máquina hidráulica. Entonces, antes de entrar a ver este concepto, vamos a mirar en detalle. Esperen aquí un momentico, vamos a mirar aquí en detalle cómo funciona un gato hidráulico. ¿Cómo funciona un gato hidráulico? Aumento de la fuerza en el gato hidráulico gracias a los principios de la palanca hidráulica y la palanca mecánica. Intentemos entender cómo funciona un gato hidráulico usando el ejemplo de un gato de botella para automóviles. La palanca 1 está instalada de manera que el brazo entre el émbolo de la bomba y el eje es más pequeño que el brazo entre el eje y el mango sobre el que se aplica la fuerza. En este caso se utiliza el principio de la palanca mecánica que permite aumentar la fuerza varias veces. Con la palanca mecánica la fuerza se aplica al pequeño pistón, se mueve hacia abajo. La presión debajo de él se determina como la relación de esta fuerza al área del pistón. De acuerdo con las leyes de la hidrostática, la presión aplicada a la superficie de un líquido se transmite por igual en todas las direcciones a todos los puntos de este líquido. Esto significa que esta presión actuará sobre el pistón grande. La presión de los pistones es igual, pero el área del pistón más grande es mayor, por lo que se puede superar la fuerza mayor. Cuanto mayor sea el área del pistón 2 y menor el área del pistón 1, mayor será el factor de amplificación que se pueda obtener de la palanca hidráulica. El valor del desplazamiento del pistón grande dependerá del volumen del líquido desplazado por el pistón menor. El área del segundo pistón es más grande, por lo que la distancia que se moverá será menor que la distancia que se movió el primer pistón. Resulta que la palanca hidráulica permite aumentar la fuerza, pero al mismo tiempo el recorrido del pistón más grande es muy pequeño. Para mover más el pistón grande se necesita una nueva porción de líquido. ¿Dónde lo conseguiremos? Agreguemos un tanque y dos válvulas de retención a nuestro dispositivo. Las válvulas de retención dejan pasar el líquido en una dirección y no dejan pasarlo en la dirección opuesta. Ahora tiraremos el mango hacia arriba. El pistón pequeño se moverá hacia arriba tras él. El volumen debajo de él comenzará a aumentar y la presión a bajar. La válvula 1 dejará pasar el líquido del tanque debajo del pistón pequeño. La válvula de retención 2 está instalada de manera que no deje salir el líquido de debajo del pistón 2. Cuando el pequeño pistón esté arriba, empecemos a presionar la palanca de nuevo. La válvula 1 no dejará entrar el líquido en el tanque y la válvula 2 dejará que el líquido del pistón pequeño se mueva debajo del pistón grande, que se moverá hacia arriba un poco más. El ciclo puede repetirse muchas veces. La palanca se mueve hacia arriba, la cavidad debajo del émbolo de la bomba se llena, se mueve hacia abajo, el líquido se expulsa por debajo del émbolo grande. Si se debe bajar la carga, se abre la llave y el émbolo grande se mueve hacia abajo bajo la acción del peso de la carga y el líquido debajo de él ingresará al tanque.
Bueno, entonces ahí miramos cómo funciona en detalle un gato hidráulico. Veamos que funciona mediante dos pistones. ¿Alguien notó la diferencia en esos dos pistones? ¿Cómo era? Que uno era más grande que el otro, profe. El uno era más grande que el otro. Ese principio está relacionado con el principio de Pascal. Ahorita más adelante voy a explicar en detalle el concepto teórico. Entonces en la guía proponen un experimento para hacer unos pistones simulándolos con unas jeringas. Si ustedes desean lo pueden reproducir en casa. Igual yo aquí lo voy a presentar el esquema de cómo se realiza. Vamos a hacer unas preguntas sin necesidad de hacerlo. Vamos a tratar de imaginarnos ese experimento con base a lo que vimos en el gato hidráulico. Vamos a ver aquí más. Para el desarrollo del experimento se requieren los siguientes elementos: 2 jeringas de diferente grosor, una manguera delgada que se acople a la punta de las jeringas, 3 bases de icopor, silicona o pegante para tubería, agua y aceite. Para iniciar, toma el icopor y realiza 3 cortes de los siguientes tamaños: uno de 15 por 22 centímetros, otro de 14 por 5 centímetros y el tercero de 22 por 8 centímetros. Toma la silicona y une las partes. Une las jeringas con la manguera plástica como se indica y posteriormente llena de agua el tramo de manguera que las une. Coloca los émbolos y ubica las jeringas en el montaje realizado con las bases de icopor. Ahora tomamos el aceite y llenamos el tramo de manguera. ¿Qué sucedió cuando cambiaste el líquido? Cuando variamos el tamaño de las jeringas, ¿en cuál de las dos jeringas fue más fácil presionar? Registra lo que ocurre en el material del estudiante. Bueno, ahí nos mostraron entonces el experimento que había que realizar con 2 jeringas de diferente tamaño y 2 líquidos. Uno era agua y el otro era ¿cuál? Aceite. El otro era aceite, correcto. Entonces resulta que hay unas preguntitas en base a esa máquina hidráulica. Vamos a ver por aquí. Aquí la pantalla. El experimento pues no lo realizamos aquí en viva pantalla, pero nos vamos a imaginar partiendo del gato hidráulico. Entonces, ¿en cuál de las 2 jeringas es más fácil presionar para hacer la fuerza? Teniendo en cuenta que el gato hidráulico hay una jeringa, pues suponiendo que son jeringas, hay un émbolo pequeño y hay un émbolo grande. ¿En cuál será más fácil presionar? Profe, yo digo que el aceite. ¿En la qué? Sí, profe, digo que el aceite por lo que es como grasoso y más ligero, no sé. No te escuché, ¿en cuál? ¿En la grande o en la pequeña? Profe, yo digo que en la pequeña. En la pequeña, ¿por qué? Porque es más fácil hacer la fuerza en la pequeña. Miremos aquí el gato hidráulico. En el gato hidráulico, ¿en cuál de los 2 pistones se hace la fuerza para levantar el carro? ¿En el grande o en el pequeño? En el pequeño. Pequeño. En el pequeño. ¿Y eso tiene algún sentido? ¿Será que tiene que ver el tamaño del pistón para poder levantar el carro? No. Sí, porque el pistón pequeño no puede levantar con el peso del carro. Con el pistón pequeño no se podría levantar. Bueno, de hecho, sí, eso tiene una explicación en base al principio de Pascal. De hecho, la fuerza se multiplica debido a la diferencia de los tamaños. Cuando yo aplico la fuerza en un pistón pequeño, la fuerza se multiplica si el otro pistón es grande. Si es al revés, ¿será que funcionará? Entonces yo digo que el pistón es como más pequeñito, entonces tiene menos fuerza. Tiene menos fuerza. De hecho, sí, si yo aplicara la fuerza acá en este pistón para levantar el carro con este, pues sería totalmente inútil. Y ahorita les voy a explicar el por qué. Bueno, vamos a ir por acá.
Entonces, al cambiar el líquido, ¿cuál de los dos líquidos creen ustedes que es más eficiente para hacer este trabajo? ¿Con agua o con aceite? Con aceite, profe. Con aceite. Profe, con aceite. ¿Por qué será más fácil con aceite? El aceite, Porque se desliza más es fácil. como más denso. Uno se desliza más fácil y el otro elemento, ¿por qué será? Profe, porque el aceite es más denso que el agua. El aceite es más denso que el agua. Han puesto aceite sobre agua. ¿Quién flota sobre quién? El aceite flota sobre el agua. Flota sobre el ¿Y agua. entonces eso qué significa? El aceite flota sobre el agua, pero se dispersa. Entonces, ¿qué significa que el aceite flote sobre el agua? ¿Que es más o menos denso? Menos denso que Es el más agua. denso. Es menos denso. Acuérdense que si un objeto flota es porque es menos denso que el líquido. En este caso el aceite es menos denso. De hecho, en muchas máquinas hidráulicas el elemento que se utiliza es el aceite por esos dos factores. Uno, por la viscosidad, por lo grasosito que es, entonces permite que el pistón se lubrique, mientras que con agua el pistón no se lubricaría. Y otro, porque la densidad al ser menor, pues entonces permite que la fuerza se transmita con mucha más facilidad. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasaría si en vez de aceite utilizáramos aire? ¿Funcionaría? Sí. Sí funciona. Pero yo diría que No. sí. Y funcionaría de igual manera. Sería más eficiente. Pero sería más difícil para subir. No funcionaría de la misma manera, pero sí podría funcionar. Podría llegar a funcionar, sí, por ahí respondieron más o menos. Y sí, podría llegar a funcionar. El problema con el aire es que si yo hago una máquina hidráulica con aire, el aire se me puede fugar por muchos orificios. O sea, un pequeño orificio que tenga la máquina y por ahí se puede fugar el aire y entonces queda inservible la máquina. Entonces, para estas máquinas es mucho mejor utilizar fluidos líquidos, no gases, sino fluidos líquidos, que en caso de una fuga, pues uno los puede detectar más fácil o remediar más fácil este tipo de fugas. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les quería hablar pues, sobre estas máquinas hidráulicas. Ahora sí hablemos del principio de Pascal y cómo se aplican las máquinas hidráulicas. Resulta que el principio de Pascal dice que la presión es la relación entre la fuerza y el área. ¿Cómo así? Me explico. Vamos a imaginarnos la siguiente situación. Supongamos que a mí me van a pegar. ¿Qué es preferible que me peguen? ¿Con el puño así planito o con el nudillo del dedo? Planito. Con el liso. Porque Con el puño. con el puño plano y no con el nudillo. ¿Cuál duele menos? El puño plano de la mano. El puño plano. ¿Y ahí qué tendrá que ver entonces? ¿Por qué duele más el nudillo? Profe, porque el nudillo, según lo que pues yo tengo entendido, tiene, digamos, como un músculo y ese músculo pues pega más duro, diría yo. Bueno, pero independientemente del músculo, ¿por qué es más doloroso el golpe con el nudillo? Que con Supongo que es por la más fuerza y el hueso, profe. porque hay más fuerza en el hueso. Bueno, voy a ponerles otro ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a clavar un clavo, una puntillita. ¿Cómo sería mejor clavarlo? ¿Por el lado de la punta o por el lado de la cabeza? Por el lado Por de el la lado de la punta, cabeza. profe. Por el lado de la cabeza, para intentar clavar con la puntilla. Si yo la clavo de esta manera, ¿será posible? No. Al revés. No, profe. Nunca, ¿cierto? Eso, por más que yo le dé, nunca va a atravesar la madera o el muro que esté atravesando. La manera ideal es con el martillo, pegándose acá y la punta hacia abajo. Eso tiene una explicación. Resulta que ahí estamos hablando del concepto de presión. La presión está relacionada con dos cosas, con la fuerza que se aplica, en este caso del martillo, y el área a donde se está aplicando la presión. Es decir, que entre más pequeña sea el área, ¿qué va a pasar con esta presión? Profe, yo digo que multiplicar. Se va a hacer más fuerte. O sea, entre más pequeña el área, esta presión va a ser más fuerte. Por eso es que es más fácil enterrar una aguja que enterrar un clavo,
porque el área de la aguja es mucho más pequeña, entonces la presión que se ejerce ahí es mucho más grande y puede atravesar. Listo. Pascal utilizó este principio para lo de la construcción de las máquinas hidráulicas. ¿En qué consiste ese principio? Lo vimos ahí con el gato hidráulico. Vamos a imaginarnos que sea un gato hidráulico. Entonces aquí hay un pistón pequeño y aquí hay un pistón grande. Y el gato hidráulico por dentro, ya adentro, incluido. Por lo general es aceite. ¿Qué es lo que sucede cuando yo aplico una fuerza acá? Por ejemplo, cuando voy a levantar el carro, yo aplico una fuerza aquí para hundir este pistón. Esa fuerza se está aplicando sobre un pistón que tiene un área pequeña. Eso genera entonces que al yo hacer esa fuerza aplicada en esta área, se produzca aquí una ¿qué? Una Profe, presión, no la escucho bien. entonces la presión viaja por medio del aceite hasta empujar el pistón grande. Perfecto. Entonces esa presión que yo ejercí aquí por este pistón viaja por todo el fluido y se transmite aquí a este otro pistón, esa misma presión de ahí. Pero aquí esa presión se está distribuyendo en un área más grande o más pequeña. Más grande, Más grande. entonces se multiplica. Más grande, haciendo que la fuerza para levantar el objeto que hace aquí sea mucho más alta. Grande. más grande. Por eso es que yo puedo levantar objetos. Y parte de ese concepto, recordemos que el concepto de presión es fuerza sobre área. Como hay dos pistones, yo puedo llamar a este pistón el pistón 1 y a este llamarlo el pistón 2. Yo puedo decir que la presión en el pistón 1 es la misma presión en el pistón 2. Es decir, que la fuerza que aplico en el pistón 1 dividido el área 1 es lo mismo que la fuerza del pistón 2 dividido el área 2. No se me vayan a confundir con esta fórmula que ya la voy a explicar. Significa que la fuerza se multiplica dependiendo de cómo sean qué cosas. El fluido, profe, y la presión que hagamos en el pistón 1. Eso está bien. La fuerza se multiplica dependiendo de qué cosas. Del tamaño del área. El tamaño de los pistones que están acá arriba. Entonces tiene que ver la relación entre las dos áreas. Si esas dos áreas son lo mismo, o sea, si los dos pistones son iguales, ¿será que la fuerza se multiplica? Sí. Profe, ¿me repite la pregunta que me escuché? Si las dos áreas son iguales, ¿se multiplica la fuerza? No, profe, porque Quedaría igual, o sea, si estas dos áreas son iguales, mire que F1 quedaría igual a F2, o sea que no habría multiplicación de la fuerza. Para que esto funcione, para que una máquina hidráulica funcione, ¿cuál es el requisito? Que este pistón sea más pequeño que el otro. Exactamente. Ahí en la guía hay una explicación de un ejemplo que de ahí salen unas preguntitas. Voy aquí a explicarlo en el tablero. Vamos a suponer la siguiente. Profe, yo no entiendo esas fórmulas. Ya no importa, ya vamos a explicar con el ejemplo. No te preocupes. Bueno. Vamos aquí a explicar un ejemplo. Vamos a suponer que este pistón es el pistón de un gato hidráulico y tiene 3 centímetros de radio, es decir, un pistón redondo que tiene 3 centímetros de radio. Y el pistón chiquito que tenga 1 centímetro de radio. O sea que este tiene 3 centímetros y este tiene 1 centímetro. Y aquí en este pistón están intentando levantar un vehículo de 500 kilogramos, media tonelada. Entonces la pregunta es, ¿qué fuerza tengo que hacer yo aquí para poder levantar esos kilogramos? Vamos a... Dígame. Un ejemplo. Si entonces dice usted que un ejemplo, si el pistón 1 viene siendo el tamaño del 2, entonces ahí la máquina no funcionaría. Ahí la máquina, si los pistones son iguales, no funciona porque la fuerza sería la misma. Tienen que ser diferentes los pistones. ¿Listo? Entonces vamos a partir de la formulita que les coloqué, no nos vamos a confundir con esa formulita.
En este caso, mi objetivo es determinar la fuerza que está experimentando el pistón ¿qué? 1. Entonces, este área 1 que está dividiendo pasa acá a multiplicar, recortando ahí por el mismo. Profe, qué pena interrumpirlo, que se puede dejar de entrar a Dulce María, que se le cayó el internet. Dígale que ingrese porque yo acá no la veo. Bueno, profe. Entonces, profe, Gracias. fuerza 1 es igual a la fuerza 2 multiplicado por el área 1 dividido el área 2. ¿Listo? ¿Qué hice aquí? Simplemente despejé el área 1 que está dividiendo, la despejé por otro lado. Ahora simplemente voy a reemplazar. Fuerza 1 es igual a ¿quién? ¿Qué fuerza 2 está experimentando este pistón 2? El pistón número 2. 500 kilogramos. 500 gramos, profe. 500 kilogramos. Por el área 1. Entonces, como son circulitos, el área 1, ¿cómo se calcula? Se calcula pi por radio al cuadrado. ¿Sí recuerdan la formulita del círculo? Por allá cuando la vieron en geometría. Pi por R a la 2. Pi por radio al cuadrado, entonces hacemos lo mismo. El área 1 sería 3,14. ¿Por cuánto? Por 3 por 3. ¿Por qué multiplicar veces 3? Porque es al cuadrado, o sea, 2 veces. Esa es la respuesta. Entonces, si yo multiplico 3,14 por 3 por 3, eso me da 28,50 y algo. Yo lo busco por aquí. 28,26. Esa sería el área 1. El área del pistón 1, que es el pistón grande. El área del pistón 2. Eso me sería el área del pistón 2. El pistón 2, que es el grande. Y el área del pistón 1, que es el pistón pequeño, que sería 3,14 por 1 por 1. ¿Por qué por 1 por 1? Porque es al cuadrado. Entonces al cuadrado. Desde el área 1 sería 3,14 por 1 por 1, queda 3,14. Esas dos áreas son las que voy a reemplazar aquí. Entonces, 500 kilogramos, que es la fuerza del pistón grande. Entonces, por el área 1, ¿cuánto vale el área 1? 3,14. 3,14. Y eso dividido el área 2. ¿Cuánto mide el área 2? 28,26. 28,26. Eso se está viendo en la cámara. Ahora sí se está viendo. Siguiente paso, entonces multiplico estos dos. Fuerza 1 sería 500 por 3,14. Por 3,14, 1570. 1570 dividido 28,26. Y si hago esa división, eso me queda 55,5 kilogramos. Entonces, lo que quiero que miremos es este número. ¿Listo? Miremos este número. La fuerza que hice en el pistón 1, ¿cuánto valió? 555 kilogramos. No, 55. Mire que acá hay una coma. Ah, sí, profe, 55 kilogramos. 55.5. ¿Fue más grande o más pequeña que el peso del vehículo? Más pequeño. Más pequeño. O sea que sí funcionó la máquina o no funcionó. Profe, pero debería de como hacerle presión varias veces para poder cargar totalmente los 500 kilogramos. Tendría que hacer varias veces, exactamente, tendría que hundirlo varias veces para que se levante aunque sea un poquito. Esa es la única desventaja. Pero la fuerza que hay que aplicar en el pistón pequeño es solo de 55 kilogramos para poder levantar un peso de 500. Entonces, si miramos esos dos números, 55, 500, casi que están 10 veces. Así multiplico 55 por 10, eso da 550. O sea que la fuerza de esta máquina, o sea que esta máquina multiplica la fuerza ¿cuántas veces? Por 10.
Casi que 10 veces, casi. No 10 veces, sino casi 10 veces. O sea que esta máquina, si la fabricamos así, multiplicaría la fuerza casi 10 veces. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a las preguntitas que nos proponen en la guía. En relación a este ejercicio que expliqué aquí. En la guía también está explicado, lo que pasa es que en la guía lo solucionan utilizando Newton, pero el principio es el mismo. Profe, no está compartiendo allá. Ya, entonces dice, ¿cuántas veces disminuyó o aumentó la fuerza? Entonces, ¿ahí aumentó o disminuyó la fuerza que apliqué? Aumentó. Aumenté la fuerza. ¿Cuántas veces? Profe, yo digo que 10 no. Casi 10. De hecho, yo lo dije ahorita. Mire que en el tablero nos dio 55 la fuerza y el objeto que había que levantar era de 500. Esa fuerza se multiplicó casi 10 veces. ¿Quedó claro esta primera? Entonces podemos decir que 9 veces porque totalmente no fue 10. Sí, si lo multiplicamos por 9 se aproximaría más a 500, sí, es correcto. Diríamos que más o menos unas 9 o 10 veces. Claro que si es 9 veces sería 59 por 5, 40. Sí, yo creo que más o menos 9 veces. Profe, estamos hablando el mismo idioma. Sí, ¿por qué? No, profe, yo no estoy entendiendo casi eso. O sea, yo le entiendo la fórmula, pero no, ya está todo enredado. ¿Qué no entendiste? Dime por dónde te perdiste. Yo te explico. Profe, yo me perdí cuando se estaba diciendo cuando íbamos a multiplicar el A2. Pues esa fórmula, no la entendí bien. Bueno, Sí. Esta de acá. Sí, señor. Las áreas yo las saqué de la fórmula del círculo. Eso sí se lo tienen que haber enseñado ustedes por ahí en geometría. Recuerden que el área de un círculo, ¿cómo se mide? Pi por radio al cuadrado. Este pi es un número que encontraron los griegos hace muchos años, que es la relación entre el diámetro y el círculo, y ese número siempre se va a llamar 3,14. ¿Sí recuerda esa parte? Sí, señor. Es que más o menos se nos olvidó también un poquito de eso, yo creo hace muchos años, como hace 2 años que nos enseñaron. Bueno, yo se lo estoy recordando. Entonces, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Qué es el radio de un círculo? Es la distancia que hay entre el centro y el perímetro. Ese es el radio de un círculo, así como el radio de la bicicleta. Ese es el radio. Entonces me están diciendo que el radio de este círculo es 3. Entonces el área de ese círculo es pi, 3,14, por 3 por 3. ¿Por qué 3 por 3? Mire que está elevado al cuadrado. Es decir, que si yo elevo al cuadrado tengo que multiplicarlo 2 veces. ¿Quedó claro ahí? Sí. Profe, le hago una pregunta. Dígame. Bueno, yo llegué tarde porque, como le dijo Salomé, se me cayó el internet. Entonces, le quería preguntar si el nombre de usted ya llamó a lista o lo colocamos en el chat. Pues lo coloco. Yo llamo al yo no llamo a lista. Yo lo que hago es que voy mirando los nombres. ¿Cuál es el nombre tuyo? Dulce María Espinosa Gómez. Espinosa. Profe, ¿me puede poner a mí también? Que yo llegué también. Sí, usted ya estaba. ¿Y quién más? Profe, a mí también. Ahorita miramos. Espérate un momentito. Yo también participé. Espérate, yo termino acá de explicar eso. Entonces, el área 2 sale de la multiplicación de 3,14 por 3 por 3. ¿Listo? De ahí sale ese 28,26. ¿Listo? El área 1, ¿de dónde sale? Pues de 3,14 por 1 por 1. Eso queda 3,14. ¿Sí que quedó claro ahí? Sí, profe, ya lo entendí. Sí, señor. Entonces, ¿cómo hallo la fuerza que hay que aplicar en el pistón pequeño? Pues aquí ya me están dando la fórmula. La fórmula que me dice, vea, es la fuerza que está en el pistón 2. ¿Cuál es la fuerza del pistón 2? 500 kilogramos. Kilogramos por el área 1, 3,14, dividido el área 2, 28,26. Entonces aquí multiplico 500 por 3,14, 1570. Y 1570 dividido 28,26 me queda 55. Significa que para yo este objeto de 500 kilogramos debo hacer una fuerza de 55. ¿Sí te quedó? Ya le entendí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Entonces ahorita sí vamos a seguir respondiendo las preguntas. Entonces nos dicen, bueno, ya dijimos que unas 9 o 10 veces aumentó la fuerza.
¿En cuánto se modificará la fuerza si se aplica la palanca del émbolo 2 y el émbolo aumenta 2 veces su área? Es decir, están preguntando qué pasa si este émbolo o este pistón se aumenta el doble de área. ¿Se multiplica la fuerza, sí o no? Sí. ¿Por qué? Profe, no entendí, me perdí ahí. Me están preguntando qué pasa si este cilindro grande se le aumenta el doble su área, o sea, queda mucho más grande de lo que está. ¿Queda mejor la máquina o queda peor? Profe, queda mejor porque significaría el doble de fuerza, así que teníamos que hacer menos esfuerzo, o sea, darle como menos presión al pistón 1 para que... Exactamente, esa es la respuesta. Si se aumenta este pistón, pues entonces la relación de las dos áreas va a quedar muy grande. Entonces, si la relación queda muy grande, significa que la fuerza se va a aumentar, se va a multiplicar más. Significa que... Por ejemplo, quedaría con 100 kilogramos. No, al revés, disminuye. Es decir, si tengo que levantar 500 kilogramos, aquí que más o menos, si se aumentó acá el doble, aquí quedaría en cuánto. Como 200, profe, ¿no? 200, porque todo eso. Si estaba en 50. No, profe, quedaría como en 25. Quedaría más o menos en 25. Profe, ¿y cómo así? O sea, que no pensé que se le multiplicó. Si se aumenta el área de este pistón, o sea, si queda más grande, significa que aquí tengo que hacer menos fuerza, porque la relación de las áreas queda un pistón muy chiquito y el otro pistón muy grande. Entonces, si este pistón es muy chiquito y este es muy grande, significa que la fuerza que tengo que hacer aquí es una fuerza muy pequeñita, o sea, que tengo que hacer una fuerza muy chiquitita. Me están diciendo, si se aumenta el doble el área de este, pues entonces aquí, ¿qué es lo que sucedería? La fuerza que disminuye, aumenta. La fuerza que sale de ahí es más grande, por lo que el pistón es más grande, pero teníamos que hacer como menos fuerza. Menos fuerza acá, o sea que aquí en el pistón 1 habría que hacer menos fuerza. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, ¿qué tantas veces disminuiría esa fuerza? El doble. El doble. Esa fuerza disminuiría el doble. O sea que si antes hacíamos 50 kilogramos de fuerza, si aumenta el área al doble, el área del pistón grande, pues disminuiría la mitad. Si el émbolo 1 se desplaza verticalmente, dígame. No, nada, continúe. Si el émbolo 1 se desplaza verticalmente 1 metro, el émbolo 2 también lo hace. Lo vimos ahorita en un video. Si este chiquito se desplaza 1 metro hacia abajo, ¿será que este se levanta 1 metro? Profe, ¿cómo así? Estoy aquí con el gato hidráulico hundiendo este pistón y el pistón se hundió 1 metro. ¿Será que ese mismo metro se levanta aquí? Sí. Profe, yo digo que sí. Sí. O sea que la cantidad de líquido aquí, esta altura de líquido es la misma altura de líquido que estoy acá. Profe, yo diría, por ejemplo, si hundimos el pistón A, todo el líquido que estaba retenido como en la partecita de aquí pasó a ser a este lado, o sea que subiría como el doble. ¿Sería el doble? Bueno. Sé que no le prestaron atención al video del gato hidráulico. Si este se hunde 1 metro, este aquí solo se hunde 1 pedacito, o sea, solo levanta 1 pedacito. Es decir, que yo tengo que hundir muchas veces esto para poder levantar esto aquí una cantidad considerable. ¿Por qué sucede eso? Porque este es más pequeñito, este es más delgado, entonces el líquido que arrastra es más poquito y abarca menos espacio en el pistón 2. Exactamente, aquí entonces haría más poquita la altura, porque ese mismo líquido, pues como es el más estrecho, ese mismo líquido es el que va a levantar aquí sería mucho más estrecho. O sea, que si aquí fuera 1 metro, aquí sería por ahí unos 30 centímetros. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Señor. Bueno. Profe, o sea, ¿qué actividad hay que hacer hoy de la guía? Ya les voy a decir, eso está acá. ¿Por qué es importante este principio en la industria? ¿En dónde se aplica? Van a decir que no han visto pues máquinas hidráulicas por ahí en la industria. Profe, siéndole sincera, no. ¿No han visto?
¿No han visto construir edificios? Ah, bueno, sí. Ah, entonces, ¿dónde se aplicará? Sí. ¿En qué parte se aplicarán? ¿Dónde he visto ese tipo de máquinas? Profe, yo solo he visto como el cosito que se nivela, como que también tiene una agüita ahí. El nivela. No sé de cuál me estarás hablando. Bueno, en la industria lo podemos ver en la construcción, esas grúas que levantan grandes cargas, grandes pesos, que levantan vigas, ellas emplean estas máquinas hidráulicas. En los talleres, por ejemplo, cuando vamos a un taller, los carros los levantan con una máquina hidráulica parecida a esta. O sea que sería un ejemplo importante para hacer, como para cargar cosas pesadas. Para cargar cosas pesadas. O sea, todo lo que tenga que ver con cargas de cosas pesadas se emplea máquinas hidráulicas. Por ejemplo, en los puertos, para levantar los contenedores, utilizan máquinas hidráulicas. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces la tarea para esta semana son estas 4 preguntitas que acabamos de socializar el día de hoy. Están en la página. No, pero eso le tomo pantallazo. ¿Cómo? Espere un momentico, yo le tomo un pantallazo, por favor. Sí, está en la guía, está en la página 11, mire. Aquí está en la página 11, son estas 4 preguntitas para otra semana. ¿Listo? Solamente eso, profe. Son esas 4 preguntas. Bueno, profe. Listo, ¿quién quedó faltando por anotar en la lista que me dijeron que... Profe, yo, Keiji Forero. Profe, yo. Forero, yo ya la tengo. ¿Quién más? Ah, bueno. Profe, Juan Camilo Espinosa. Juan Camilo Espinal, ya está. Profe, yo entré después, yo creo que también estoy ahí, Sara Loreo. Loreo, Sara Loreo. Sí, señor. Listo. Bueno, chicos, ¿quedó clara cuál es la tarea? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, chicos, veamos entonces ahí. Feliz día para todos. Bueno, profe, igualmente. Gracias, profe. Chao. 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 Chao.